En la entrevista de hoy vas a descubrir cómo puedes mejorar tus resultados, cómo puedes alcanzar mejor tus objetivos trabajando el mismo número de horas o incluso menos. ¿Y eso cómo se consigue? Pues nos lo va a explicar Jeroen Sangers, una de las principales referencias de la productividad en España. Jeroen es el creador del Canasto.es, es mentor, es formador y está especializado en trabajar con equipos y organizaciones para mejorar su rendimiento a través de la productividad. Él también se define como un MacGyver 2.0, como un tipo simpático, y te aseguro que efectivamente que lo es, lo vas a ver en la entrevista, y también como un aficionado a la cerveza y al té. Vamos a ver qué nos cuenta Jeroen sobre productividad y cómo podemos mejorar nuestros resultados. Hola Jeroen, muchísimas gracias por estar en las entrevistas de mi blog, porque de verdad tenía muchísimas ganas de poder hablar contigo, porque te sigo desde hace muchísimo tiempo, porque bueno, y no lo digo yo solamente, porque eres una referencia en el ámbito de la productividad personal y empresarial, o sea que seguro que tanto yo como las personas que nos están viendo ahora mismo pues te siguen desde hace bastante tiempo y están deseando conocer lo que les puedes contar, así que estoy encantadísimo de poder charlar contigo un ratito. Un placer estar contigo, hablando contigo. Para mí, ya sabes que hablando de mi tema siempre me hace muchísima ilusión y intento hacer por todos los canales posibles, por tanto, un placer estar aquí contigo. Estupendo, perfecto. Pues si te parece, pasamos a la primera pregunta que te quería plantear, porque me ha llamado mucho la atención que tú has pasado por muchos ámbitos, por trabajos muy distintos, y que tú mismo también te consideras una persona despistada. Uh-huh. Y me preguntaba cómo una persona que ha pasado por tantos sitios y que se considera despistada ha terminado especializándose en la productividad. Yo creo que justo es la causa, ¿no? Tengo, como todos los humanos, creo que tengo mis fallos, ¿no? Y sí, si realmente tengo que ser sincero conmigo, pues soy una persona despistado, tengo mis fallos en temas de organizarme, por ejemplo, ¿no? Y olvido muchos temas. También incluso a veces digo que soy un poco vago, ¿no? Y todo esto efectivamente perjudica un poco la productividad, pero como además de esto tengo otros fallos que es un fallo muy común, que es la incapacidad de decir que no, pues resulta que me he dedicado a un montón de cosas, a veces demasiados, y desde ya hace muchos años he estado buscando maneras para que un despistado como yo pueda sobrevivir en este mundo y aún así avanzar un poco. Y justo de allí viene mi interés por el tema de productividad. Básicamente para compensar un poco mis propios fallos y aún así pues avanzar un poco, tener mi trabajo, rendir bien en mi trabajo, sin dejar de dedicar tiempo a mis amistades, a trabajo voluntariado, etcétera, todas las otras cosas que he hecho en mi vida. Uh-huh. Es decir, que predicas con el ejemplo, totalmente. Sí, vale. Es lo que digo. No sé si es predicar con ejemplos. Para mí simplemente ha sido pura necesidad, ¿no? Uh-huh. Vale. Y bueno, hoy que se habla muchísimo de productividad, hay muchos blogs, hay muchos libros, es fácil hablar sobre este tema, pero hace tiempo, cuando tú empezaste, no sé cómo era la situación en tema de productividad en España, si se hablaba mucho, si era un tema que las empresas manejaban entre las cosas que más le preocupaban. ¿Cómo era la situación cuando tú empezaste? Pues bastante diferente, efectivamente, porque yo justo empecé mi blog porque básicamente estaba buscando información sobre la productividad en español y no encontraba nada. Y entonces pensaba, bueno, pues en lugar de leer información, pues ¿por qué no empiezo a publicar yo mis propias experiencias, ¿no? Básicamente el origen de mi página es esto, de la inexistencia casi completa de temas relacionados a la productividad en Internet, al menos en español, ¿no? Estaba leyendo información en inglés y en holandés, que había cosas, pero pues entonces no había nada, ¿no? Había algo de interés, había un pequeño grupo de personas que estaban interesadas en estos temas y obviamente en muchas empresas había las clásicas cursos de gestión del tiempo con básicamente explican temas y técnicas que ya han quedado obsoletos porque vienen
de la época de fábricas, ¿no? Y todavía muchas empresas no habían dado el salto a aplicar técnicas más modernas porque el tipo de tipología del trabajo ha cambiado. Ya no trabajamos en fábricas, trabajamos en oficinas, trabajamos con la cabeza y hay un montón de cosas que funcionan diferente, ¿no? Claro. Y en aquel momento, ¿qué respuesta encontrabas por parte de las personas de a pie, de las empresas, de los empresarios, cuando tú le hablabas de productividad? Bueno, en principio no me dirigía a empresas, ¿no? Simplemente publicaba, montaba un blog y publicaba lo que a mí me interesaba, y las primeras personas con quien yo estaba en contacto era, digo yo, frikis como yo, ¿no? No necesariamente empresas, pero simplemente personas que estaban en la misma situación que yo, y así han empezado. Ha pasado unos años más tarde cuando yo realmente empezó a hablar con empresas, y casi siempre en este caso se trataba de empresas donde ya había alguien que también estaba pasando por lo mismo que yo y estaba buscando, ¿no? Por tanto, ya al momento que una empresa contacta conmigo, quiere decir que antes ya han dado el salto, ¿no? de la idea de, vale, pues algo hay que cambiar, las técnicas de gestión de tiempo que estamos utilizando y que estamos enseñando ya no funcionan, buscamos alternativas, y son estas personas que me encontraba a mí. Por tanto, ya antes de hablar con una empresa, pues en esta situación ya han pasado por un filtro. Vale. Y desde aquel momento en el que empezaste a, bueno, como tú has contado, ¿no?, a crear este blog, y que te relacionabas más, como tú has dicho, con frikis de la productividad, ¿no?, hasta hoy en día, que eres uno de los principales referentes en España de este tema, ha pasado mucho tiempo, evidentemente, han pasado muchas cosas. ¿Cuáles son las principales estrategias de marketing que tú has seguido para pasar de donde estabas antes a donde estás ahora, en cuanto al conocimiento que tienen la gente sobre ti? Vale, ha ido un poco experimentando. El éxito que mi página ha tenido no lo esperaba nunca, ¿no? Cuando monté mi blog en el año 2006, ya llevaba muchos años escribiendo en blogs, pero todo esto es yo digo, siempre para mis amigos y mi familia, ¿no? Que si yo en un mes tenía 50 lectores, ya estaba muy contento, ¿no? y también ya he hecho algún experimento con un blog más comercial, básicamente buscar un tema y monetizarlo con publicidad. Y pensaba, pues, buscaba un intermedio, una cosa que realmente me interesa y quizás puedo monetizarlo, pero no en principio el objetivo, ¿no? Simplemente escribía sobre algo que realmente me emociona. Y una de las primeras cosas que hizo, ya en el primer mes, y no es realmente una estrategia ni una técnica, simplemente ha salido por accidente, es publicar un calendario que se llama el calendario compacto, que todavía publico cada año, y resulta que algunos blogs mucho más populares que el mío han encontrado este calendario, han ido publicándolo y promocionándolo, y por eso directamente desde el primer mes de existencia del blog ya estaba bastante popular entre los frikis de productividad, ¿no? y he ido haciendo un poco, los primeros, yo digo, 4 o 5 años del blog, pues simplemente como hobby, etcétera, y después de 5 años, pues cuando realmente pensaba dar el salto a dedicarme profesionalmente a temas de productividad, es cuando he elaborado más una estrategia realmente para capturar clientes, para capturar interés, y gradualmente he ido ampliando un poco las estrategias de captación, ¿no? Con más cosas que poder regalar, con temas de webinars, con temas de redes sociales, etcétera. Sí. Y precisamente en esa línea has aparecido en medios de comunicación, como por ejemplo en El País, en artículos que han escrito contando con referentes, en Emprendedores, ha aparecido en EFE, incluso en Canal Sur Radio. ¿Esas apariciones fueron a iniciativa tuya de una manera proactiva, o fueron estos medios de comunicación los que fueron hacia ti para contar contigo? Hasta ahora siempre me han contactado a ellos, o simplemente me han encontrado y han escrito sobre lo que ya tenía publicado, ¿no? A veces.
algunos artículos, por ejemplo, hace un mes salió un artículo en El País que mencionaba una cosa que yo he dicho, básicamente lo he sacado de uno de mis artículos, ¿no? Que yo no tenía nada que ver con esto, ni lo sabía, de repente salía mi nombre en El País y no, pero en este no es normal, ¿no? Lo habitual es que me contactan y dicen, vale, pues hacemos una pequeña entrevista. Pero en principio siempre es esa iniciativa de ellos, de los medios. En este momento no cuenta con una estrategia comercial dirigida a los medios de comunicación. También porque en general, ¿no? Los grandes medios de comunicación, salvo lo que has comentado ahora, salvo emprendedores, son para mí demasiado amplios también para un nicho como mío, ¿no? Que el tema de productividad va muy dirigido a un pequeño grupo de personas, aunque en principio todo el mundo esté interesado, pero mis servicios no, ¿no? Y por eso todavía no he encontrado realmente la necesidad ni el canal adecuado para gestionar esto. Uh-huh. El hecho de que en El País cogieran las declaraciones tuyas de tu propio blog, la verdad es que eso me llama mucho la atención, nunca me la había encontrado, porque para contactar contigo, bueno, tienes la sección de contacto de tu blog, o sea que es fácil, sí. y este caso nunca me la había encontrado, la verdad me llama mucho la atención. Sí, es bastante raro. Una curiosidad. Es bastante raro, sí. Y precisamente la labor que tienen los medios de comunicación en la concienciación de la productividad, de la conciliación de la vida profesional con la personal, que ahora se está hablando mucho incluso del tema de la racionalización de los horarios, como digo, los medios de comunicación tienen un papel muy importante. ¿Cómo ves tú que lo están haciendo? Yo creo que bastante bien, ¿no? Es verdad que hay un papel bastante grande, básicamente porque yo veo un brecho enorme entre lo que la ciencia sabe y lo que aplicamos en nuestro día a día, ¿no? Hay un montón, de hecho, ¿no? La neurociencia está avanzando en cada semana. A mí me cuesta mantener un poco el ritmo y mantenerme actualizado, y yo me dedico a esto, ¿no? Y sí. Resulta para una persona normal, pues es muy complejo, ¿no? Y hay tantos factores y tantas cosas, y yo creo que los medios de comunicación pues pueden tener un papel bastante importante en este sentido, de explicarlo, lo que la ciencia ha encontrado, resumiéndolo y explicarlo de forma más accionable, ¿no? Y más apetecible, sí, para el gran público, que sabemos, vale, pues qué tipo de, ¿no? Hay una serie de cosas que hay que cambiar, y para eso necesitamos un mensaje que se repite mucho, ¿no? Para mí, una de las cosas más importantes, que además del tema de horarios que ya has comentado, ¿no? Sí. El tema de conciliación, también el tema del presencialismo, ¿no? Todavía hay muchísimas empresas donde hay la creencia básicamente que más horas en la oficina es igual a más productividad, mientras en la realidad es justo al revés, ¿no? Las personas más importantes son las que menos tiempo dediquen a trabajar. Sí, precisamente yo lo he vivido en mis carnes. He tenido compañeros míos de oficina anteriormente, cuando estaba por cuenta ajena, que practicaban mucho eso del presencialismo, y ya prácticamente como que te obligaban a ti a mantener ese ritmo de tener que estar allí presente, claro, en la oficina. Claro. Sí. Y al final eso no se traduce en trabajo resuelto, sino simplemente en estar ahí. Yo siempre utilizo como ejemplo el escritor John Grisham, ¿no? que es una persona que tiene muchísimo éxito y que publica cada año un libro. Cada año escribe un libro, y todos son bestsellers y todos están de altísima calidad. Y si preguntas realmente cuánto trabaja, resulta que él empieza su libro el 1 de enero, ¿vale? Va a una casa en la montaña y se dedica exactamente cada día 3 horas escribiendo durante 6 meses, y ya está. Trabaja 15 horas a la semana, ¿no? Durante medio año, ¿no? Al menos en escritores. Seguramente después tienen otro tipo de tareas que van un poco, pero el núcleo de su trabajo es esto, son 15 horas a la semana, y tienen un éxito brutal, ¿no? Para mí es el claro ejemplo de mira, que para realmente tener éxito, pues más no es mejor, ¿no? Claro, a veces con muy poco ya se puede conseguir mucho. Uh-huh. Yo también había escuchado que Clint Eastwood, como director, también era muy productivo. No sé si estoy en lo cierto o simplemente quizás lo he escuchado. No conozco este caso. No sé. Bueno, me sonaba de por ahí. Jerón, ¿hay un ideal de persona productiva? ¿Se puede llegar a ser 100% productivo, o es como el horizonte que nos marca dónde tenemos que ir, pero nunca
lo podemos alcanzar del todo? Depende un poco de lo que tú pienses que es productiva, ¿no? Porque primero tenemos que dejar un poco pensar en la palabra productiva de ver con el trabajo, ¿no? Yo siempre, para mí, ser productivo tiene que ver con conseguir resultados, ¿no? Y para mí, ser productivo no quiere decir trabajar todos los días, ¿no? Yo puedo ser muy productivo estirándome en la playa, ¿no? Porque es en este momento justo lo que tengo que hacer. Y si yo soy capaz de disfrutar plenamente de mi estancia en la playa, pues para mí son horas productivas también, ¿no? Por eso creo que depende un poco qué pienses con productivo. Para mí, ser productivo es que tengo la máxima cantidad de tiempo disponible para hacer lo que me da la gana. Para mí esto es productividad, ¿no? No, pero sin dejar de conseguir los resultados que a mí me gusta conseguir. Para mí es esto, un poco de, si realmente quiero ser productivo, pues tengo que necesito tener la capacidad de conseguir los resultados que yo deseo con el uso óptimo de mis recursos, ¿vale? Y por eso el ideal de día de una persona productiva empieza en tener muy claro qué es lo que quieres conseguir. Aquí en la mayoría de la población ya falla, ¿no? Porque lo que hace la mayoría de la población es por la mañana se levantan y van a la oficina y aquí hacen lo que básicamente, yo siempre digo, juegan a tenis, ¿no? Contra la máquina que tira las pelotas, ¿no? Y están así moviendo las pelotas, pero no avanzan. Por ese ejercicio muy útil, ¿no? Pero realmente no te acerca nada. Estás reaccionando y no avanzas, ¿no? Y yo creo que es la parte más importante, dedicar tiempo en pensar, en decidir realmente qué es lo que quieres hacer. Y directamente cuando si esto lo has hecho muy bien, directamente me saldrán un montón de cosas que no debes hacer, que es la otra parte que es más complicado, ¿no? Que quiero tener todo, ¿no? La mayoría de gente que me contactan son estos, ¿no? Y quieren, mira, yo tengo mi vida montada, tengo trabajo, tengo familia, etcétera, no me queda tiempo para nada más, pero aún así me gustaría montar una empresa. Y sin renunciar a nada. Este es imposible. Por tanto, el ideal de una persona productiva es tener muy claro qué es lo que quiere conseguir y tener la capacidad, basándose en estos resultados que quiere conseguir, también de dejar de hacer cosas. ¿Vale? Pues, ¿no? ¿Qué precio tiene? Y así volver a tener un equilibrio entre las cosas que sí que hace, ¿no? Dedicar un poco de tiempo a la familia y resulta que es posible. Hay muchas personas que lo están haciendo, que son capaces de integrar su trabajo con su vida privada, ¿no? Uh-huh. Y una vez que has hecho esto, el día a día ya no es tan importante, porque si tienes un filtro muy claro de cuáles son tus objetivos, qué quieres hacer, entonces también sabrás que, por ejemplo, el email ya no es tan importante, ¿no? Porque muy pocas, si miras atrás en los grandes cambios que has vivido en los últimos 10 años, verás que ninguno de esos grandes cambios te ha llegado por email. No. Uh-huh, claro. Y la importancia de saber decir que no. También, sí. Que eso es uno de los mayores retos. Yo creo que yo siempre digo que hay dos maneras de decir que no, hay tres, ¿no? Hay la forma correcta, que es, vale, pues cuando alguien te pide directamente y tú ya sabes que no encaja con tu visión de futuro que quieres conseguir, directamente decir que no, que es lo que muy pocas veces lo hacemos. Lo que es más habitual es que digamos que sí, y como consecuencia tenemos que decir que no a otra cosa, habitualmente nuestra salud, nuestro sueño, tiempo con la familia, ¿no? Uh-huh, sí. Es uno. O el otro que he visto un montón de veces es que digamos que sí, pero luego no lo hacemos, ¿no? Esperando que la otra persona olvide del tema, que no pasa nunca, ¿no? Y entonces al final, después de meses de sentido culpable, tenía que decir que no, o al final hacer una cosa que no deberías estar haciendo, simplemente porque te sientes culpable. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dentro de esa dinámica tan compleja en la que nos movemos día a día, tienen un papel muy importante las nuevas tecnologías. Uh-huh. ¿Crees que las nuevas tecnologías nos facilitan el poder ser más productivos o al revés?
que nos alejan de ese sueño? Sí y no. Yo creo que podemos decir algo por las las dos posiciones, ¿no? Para mí, ser productivo no necesariamente tiene que ver con herramientas. Para mí, ser productivo primero tiene que ver con un proceso mental por aclarar lo que realmente quieres hacer y con parar un momento para decidir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y luego cuando te pones a trabajar, pues la tecnología te puede ayudar. Yo siempre digo que la herramienta nunca tiene la culpa, ¿no? La herramienta simplemente amplifica lo que tú ya has decidido, ¿no? Si ya eres como yo, una persona dispersa, un despistado, pues a veces la tecnología amplifica esta tendencia, ¿no? Porque gracias a un smartphone tengo más distracciones en mis manos, ¿no? Pero si yo dedico el tiempo suficiente para reflexionar y pensar y analizar un poco, y aquí entra bastante, para mí, uno de los grandes pilares de la productividad es el autoconocimiento, ¿no? Saber cuáles son mis puntos débiles y cómo funciono y cómo pienso, pues yo soy muy consciente de esto y por tanto desactive todas las notificaciones que tengo en mi móvil. Hay aplicaciones que expresamente no instalo, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de aplicaciones de chat que yo pertenezco a varias comunidades y están montados utilizando Telegram o Slack o Facebook Messenger, etcétera. Pues todo eso yo tengo acceso, pero los tengo instalados como una aplicación en mi ordenador, ¿no? Y lo hago en momentos específicos para tener acceso a todos estos grupos. Además los tengo todo en la misma aplicación, que es mi aplicación de distracciones, ¿no? Y no los tengo instalados en mi móvil, ¿no? Que si yo quiero entrar en una comunidad de Telegram para que siga algunos relacionados con la productividad, para ver de qué se está hablando, pues es un acto, en mi caso, bastante consciente, ¿no? Porque yo soy consciente del peligro de tener las notificaciones y una aplicación de este tipo constantemente disponible en mi bolsillo, ¿vale? Si lo trato así, si yo utilizo mis herramientas, mi tecnología con intención, pues es un factor amplificador, ¿no? Me hace muchísimo más productivo, ¿vale? Pero claro, también si no lo haces conscientemente y si no paras un momento para pensar, vale, pues esta aplicación, este dispositivo, ¿qué función tiene en mi vida? ¿Y cuándo voy a utilizarlo? ¿Y para qué? Entonces puede ser una distracción y puede restar productividad. Pero no es culpa de la herramienta, ¿no? Es siempre culpa del uso que damos nosotros, de la persona, sí. Yo tengo que confesarte que yo antes siempre tenía el correo electrónico abierto y a raíz de los cursos, de un curso que estoy haciendo tuyo en tu plataforma, en el que contabas que el correo no debía estar abierto todos los días, tenías tú que acceder al correo. Entonces, me costó mucho trabajo hacer ese cambio, pero lo hice. Dije, bueno, voy a probar y voy a quitar las notificaciones de correo y voy a ser yo el que acceda a él. Y la verdad es que fue un cambio brutal. El hecho de ser yo el que accede cuando yo decido. Y el resto del tiempo es tiempo que yo tengo para trabajar, para seguir avanzando en mi objetivo. Sí. Hay cosas que parecen muy complicadas porque estás acostumbrado a otra dinámica muy distinta, pero simplemente acostumbrarte y funcionan, realmente funcionan. Sí, hay un montón de estos pequeños, yo digo hábitos, ¿no? Y tomar conciencia que yo creo que incluso que son cosas que se deben enseñar en los colegios ya, ¿no? Sí. De cómo planificar, cómo organizarte un poco, cómo funciona. Yo siempre digo que es curioso que hoy en día, no sé dónde estamos, pero yo creo que 80 o 90% de la población se dedica a trabajo de conocimiento, trabaja con su cabeza. Y casi el 100% de esta población, de estos profesionales, no saben cómo funciona su herramienta principal, que es el cerebro, ¿no? Nadie nos ha explicado cómo funciona nuestro cerebro y cuáles son las limitaciones que tiene y cuáles son los puntos fuertes y cómo tienes que utilizar esta herramienta en cada momento. Yo creo que es algo que se debe explicar mucho antes, ¿no? Y porque tampoco es tan difícil. Claro. Y son estos pequeños hábitos como tú dices, ¿no? De no pasar todo el día en el email, porque el email yo siempre digo que es
si sigues el email para decidir lo que hay que hacer, estás trabajando siempre de forma reactiva, ¿no? Estás siguiendo el orden de lo que te mandan los demás, no tu propio orden, no sigues tus propias prioridades. Y yo creo que si realmente quieres ser productivo, y lo que he dicho antes, para mí implica conseguir resultados que yo quiero conseguir, pues tengo que dejar de trabajar de forma reactiva y tengo que empezar a dedicar más tiempo en ser proactivo. Totalmente de acuerdo contigo. Al hablar de productividad siempre se nos viene a la cabeza el método GTD, que bueno, que tú has hablado mucho sobre él, pero tú también comentas que tú tienes un método propio. ¿En qué se basa tu método? Bueno, supongo que bebes del GTD. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste. Vale, sí, por explicar. El método GTD es lo que a mí me ha entrado en este mundo de productividad, ¿no? Es la primera metodología incluso el único, ¿no? Que me dice, yo después de leer el libro me ha apasionado y mira, aquí tengo un flujo de trabajo y puedo pasar todo lo que me entra en mi vida por este flujo de trabajo y este me ayuda a decidir lo que hay que hacer. A mí me encantó, pero también hablando con la gente también notaba que no todo el mundo es como yo, ¿no? Y que yo tengo una manera de ser, unos intereses y de flujos de trabajo a mí me mola un montón y hay un montón de gente que dice, vale, pues tantas cosas y tanta estructura y tantas listas es demasiado complejo, ¿no? Y después hay temas que claramente faltan en GTD, ¿no? O faltan o son... están no tan desarrollados, ¿no? Y estoy hablando más que nada del tema, por ejemplo, de perspectiva, ¿no? Que aunque técnicamente el GTD tiene dos ejes para decidir o dos pilares para ser productivo, ¿no? Es el control y la perspectiva. Una cosa es que el control de tu día a día y la otra es la perspectiva de visión del futuro. Pues resulta que si mires todo el libro que tiene no sé cuántos, 200 páginas, pues al tema de perspectiva, pues como mucho, yo creo que ni llega a 10 páginas dedicado a esto, ¿no? Que aunque teóricamente tiene que ser la mitad, pues es una parte que no está tan desarrollado y cuanto más me dedico al mundo de productividad, más estoy convencido que justo esta parte es lo más importante, ¿no? Yo siempre digo que sí, a mí me ha ayudado un montón GTD, pero a mí me ha costado, yo creo que 4 años para llegar al último nivel de perspectiva. Y solo entonces me he dado cuenta que yo he dedicado 4 años organizando tareas que ni siquiera debería hacer, ¿no? Y obviamente que yo tardé 4 años para llegar ahí no es culpa de metodología, ¿no? Pero yo creo que tenía que haber empezado por esto, ¿no? De pensar, vale, pues, ¿qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿Dónde quiero llegar? Y entonces trabajar, etcétera. Lo que yo he encontrado es que este método a mí me ha encantado, después he ido adoptando, pero resulta que para explicar a la otra gente, pues hay un tipo de personas que en GTD encaja perfectamente y hay gran parte de gente que no. Y que me he dado cuenta es que todo el concepto de tener un método de productividad que es casi una utopía, ¿no? Porque lo que realmente necesitas, la manera más fácil que tengo que explicarlo para mí, si quiero montar un armario, el GTD es como un armario de IKEA, ¿no? Que es todo, lo puedes montar, no necesitas conocimientos. Lo que pasa es que todo el mundo tiene el mismo armario, ¿no? Y ¿no? está bien, si te gusta este armario, si no te gusta, pues mala suerte, ¿no? Porque no hay, ¿no? Y está bien si tienes una habitación y quieres montar un armario, pero si tú te dediques a montar armarios, tú eres, ¿no? Y yo creo que aquí vamos un poco, que somos profesionales del conocimiento. Nos dedicamos a pensar, nos dedicamos a organizar. Y yo creo que siempre montando el mismo armario es un poco limitado. En lugar de esto, vale mucho más la pena aprender realmente cómo tratar la madera, cuáles son las herramientas que tienes para montar armarios, porque te abre muchas más posibilidades, ¿no? Y por eso yo creo que en el futuro que vamos vamos dejando un poco métodos completos que dice paso 1, paso 2, paso 3, y vamos a lo que yo veo más una caja de herramientas, ¿no? Que tienes diferentes herramientas, conoces a la perfección qué hace cada herramienta y
en productividad una herramienta puede ser un hábito, puede ser un proceso, puede ser una herramienta real, ¿no? Una aplicación o otro tipo más, ¿no? Y conoces cada una de estas herramientas y sabes cuáles son sus puntos fuertes, puntos débiles y sabes en cada situación qué herramienta tienes que aplicar para hacer tu trabajo. ¿Vale? Vale. Porque sí que es verdad que el método GTD es un poco complicado. Hasta que ya estás habituado a utilizarlo, un poquito complejo. El problema siempre es, hay una dinámica, ¿no? La vida, nuestra vida es complicada, ¿no? Hoy en día, pues tenemos muchas cosas, mucha información, es complicada, ¿no? Lo podemos solucionar con un sistema muy simple. La lista de tareas de toda la vida, que ya sabemos que es demasiado sencillo, ¿no? El problema es que si queremos añadir un poco más de complejidad, queremos añadir más componentes a nuestro sistema, también hay que invertir más tiempo en organizarse, ¿no? Y por tanto queda menos tiempo en hacer realmente el contenido en mi trabajo. Y cada uno tiene que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Hay gente que dice, vale, pues yo no quiero dedicar ni 5 minutos, ¿no? A organizarme al día. Y hay personas que dicen, no, incluso si tengo que invertir 1 hora cada día en organizarme, pues como el beneficio que saco de esto merece la pena, porque entonces las 7 horas que me quedan para trabajar, soy mucho más capaz de elegir mejor. Hay que buscar un poco, y hay personas que cogen, yo conozco incluso personas que han seguido GTD y lo están complicando aún más, ¿no? Que dicen, vale, aquí falta estructura, hay excepciones que hay que añadir también y van más allá. Y también hay personas que desde el punto de vista del GTD pues han simplificado un poco para no dedicarse tanto tiempo en organizarse y por tanto tener más tiempo libre para hacer su trabajo, sabiendo que cuando menos tiempo dediques a organizarse, pues habrá cosas que no tienes previsto, que no están bien organizados, que no están bien clasificados, pero si estos son pequeños detalles que quizás no perjudique tanto tu productividad. Claro. Hay que buscar un poco el equilibrio entre la inversión de tiempo que haces y el retorno de este tiempo, ¿no? Efectivamente. Y Jeroen, en tu web das un montón de recursos para ser más productivo. Bueno, desde el calendario compacto, que ya lo has contado, cursos, ebooks, también hablas sobre cómo gestionar el email, ¿no? Que es esta herramienta que nos puede ayudar mucho o nos puede robar mucho. Dentro de todo esto que tienes en tu página web, todos estos recursos, ¿cuál es el recurso favorito de los pequeños emprendedores? Buena pregunta. Yo creo, vale, hay varios, ¿no? El libro que tengo, que con básicamente la recopilación de los artículos, básicamente es bastante popular porque da un poco una vista general de todos los aspectos que vienen a la productividad, ¿no? No es un libro que explica un método, son pequeñas píldoras que te ayudan, ¿no? Este es bastante popular. El calendario compacto ya has dicho. También hay una cosa muy simple, por ejemplo, ejemplos de filtros o reglas de email, de simplemente ver pues, cómo puedo aplicar un poco de automatización al email que me está entrando. Tengo un documento para esto que también está disponible para descarga y este también ayuda un montón porque para mí es esto una de las claves, especialmente para emprendedores, ¿no? Lo que tenemos que aprender y lo que nos cuesta tanto es dejar de hacer cosas, ¿no? Y dejar de hacer cosas no siempre quiere decir que no lo hacemos, pero podemos automatizar un montón de cosas o si no, delegar, ¿no? Y la parte de automatizar es un tema que todavía está empezando, pero yo creo que aquí un emprendedor, si aprende un poco 4 herramientas para automatizar, empezando por ejemplo con las reglas de email, pues ya se puede ahorrar un montón de tiempo. Simplemente ser capaz de separar de todo el email que le entre, por ejemplo, para decir una tontería, ¿no? Separar los mensajes que van dirigidos a ti de los mensajes donde tu email está en el campo de copia. Sí. Simplemente separando esto para saber, bueno, aquí tengo que tomar acción y aquí es para leerme cuando tengo tiempo. De entrada ya te da mucho más claridad sobre qué es lo que te ha entrado, ¿no?
Pues bueno, por mi parte, bueno, yo seguiría charlando contigo mucho más tiempo porque ya te digo que he aprendido muchísimo de ti y hoy de nuevo pues me has enseñado más cosas y seguro que a las personas que nos están viendo también, pero tampoco te quiero robar más tiempo, ya llevamos un ratito y bueno, y yo estoy ya súper agradecido porque nos hayas dedicado este ratito tan bueno, así que no sé si tú quieres añadir algo más a la conversación que hemos tenido, algo que se te haya quedado en el tintero o no, estás conforme con todo lo que es has lo que digo, comentado. un placer estar contigo. Si alguien que está mirando o escuchando esto y está interesado en empezar un poco, pues la manera de entrar más fácil es el libro que tengo yo de tiempo efectivo, que es lo que digo, son artículos que para mí yo soy muy fan de cosas breves, ¿no? Por eso también tengo vídeos de 2 minutos, pero es un libro que son artículos, que cada artículo es 1 o 2 páginas, que si tienes, aunque sean 30 segundos o 1 minuto al día, pues puedes aprender algo cada día y así poco a poco ir avanzando y mejorando. Uh-huh. Que además el enlace de este ebook lo vamos a poner en la descripción del post, vale. O sea que ahí mismo, Genial. desde ahí mismo se lo pueden descargar, pueden acceder a tu página y se lo pueden descargar. Sí. Así que nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que hayas disfrutado de esta entrevista tanto como lo he hecho yo y como lo han hecho las personas que nos están viendo, seguro. Y tanto. Ahí, es como he dicho al principio, a mí me encanta hablar de productividad, es un tema que me tiene apasionado y cualquier posibilidad que tengo yo, pues siempre estoy hablando de lo mismo, ¿no? Un placer estar con vosotros y muchísimas gracias por darme la posibilidad de explicar mis ideas. Estupendo, Jerón. Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo grande. Muy bien, un placer. Adiós.